Para la segunda parte del episodio del día de ayer vamos a seguir con los encantamientos y la misión del encantador que nos pide 6 shelves en total. Vamos a terminar esa misión, vamos a conseguir un Unearther nuevo, vamos a aprender a hacer un mob farm y un par de cositas más. Sean bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Y como lo prometí es deuda, hoy es el segundo capítulo en el que vamos a hacer, de hecho vamos a hacer muchas cosas aparte de lo que pues estamos haciendo actualmente. Vamos a acabar con el capítulo, o bueno, con la sección en la que estamos actualmente de los ecos y las misiones de los ecos que tenemos. Vamos a hacer una mob farm porque necesitamos mobs para ganar experiencia, para ganar drops, entre otras muchas otras cosas. Es súper importante, además que es muy fácil a este punto. Y vamos a ver qué otra cosita se atraviesa en nuestro camino. Por este lado, pues ya hice todas las Hell Shelves que me hacían falta. Ya esto está en 36, entonces ya podría tomar las Hell Shelves y ya las puedo pasar por un proceso de infusement o hacerlas infused, que es el tier siguiente. Pero para eso necesito primero niveles y pues bueno, lápiz, que eso sí es lo de menos. Lo más importante son los niveles. Entonces, por eso lo primero que vamos a hacer hoy es la mob farm. La vamos a poner a trabajar, la vamos a dejar trabajando un buen rato y vamos a sacar red drops y pues bueno, la experiencia, que es lo que más nos interesa en este momento. Y mi mob farm la voy a hacer allá arriba en ese piso porque de hecho, otra de las cosas que estaba pensando que podemos hacer ya es el Unearther que trabaja con Netherrack, porque de ese Netherrack nos consigue Netherite y pues Netherite vamos a necesitar para seguir avanzando. Entonces ya tengo acá preparado el setup, acá es en donde va a estar el course chicken feet, o bueno, como el suelo maldito que se llama en español. Estos mob fans van a estar empujando todo el tiempo, ya está configurado para que empuje todo el tiempo hacia acá, como está funcionando ahí en estos momentos. Y ahora algo más que quiero hacer es conectar esto junto con el mob masher que voy a poner acá en este mismo lugar. Y ahí es en donde estaba esperando para grabarlo, porque tengo una idea de la cual no estoy muy seguro si va a funcionar o no va a funcionar. Porque si se ponen a pensarlo, con el setup que tengo en estos momentos, para conectar esa lámpara de arriba y conectar exactamente este cubo que está debajo mío, puede ser un poquito complicado. Puede que sea un poquito complicado. Vamos a ver. Entonces, lo primero es que vamos a conectar esa lamp de arriba. Vamos a quitar estos cubos de acá y vamos a quitar, creo que tendría que quitar dos hacia arriba. Y acá nomás para comenzar ya me pone a pensar el hecho de que se traspase hasta la parte de arriba. Acá creo que el hueco quedaría exactamente por acá y solamente tengo que ver hasta que llegue a la lamp, que creo que está ahí si no estoy mal. Efectivamente, creo que está en el siguiente ahí. Entonces acá lo que quiero hacer es poner un redstone link exactamente acá arriba, y ahora lo otro que tengo que ponerle de alguna manera es una frecuencia. Este va a estar recibiendo y la frecuencia vamos a dejarlo en azul con un redstone, y creo que para esto necesito la llave de create. Y creo que si solamente dándole clic queda recibiendo y en la señal azul de redstone. Entonces con que ponga un link, eso yo creo que lo podemos poner acá al otro lado, la señal azul. Cada que yo active esto con una lever, poniéndola acá arriba, eso va a prender y así va a apagar. Entonces ahora lo único que queda por hacer es poner el mob masher, pero de alguna manera tenemos que hacer que el link quede abajo de él. De hecho, según me doy cuenta, no va a ser tan difícil. Entonces debería estar acá exactamente. Vamos a poner acá, le vamos a poner señal azul de redstone y con un clic va a estar recibiendo. Y ahora sí, entonces una vez prenda esto, va a trabajar esto y va a prender la luz. Mientras la luz esté prendida, pues obviamente esto no va a funcionar, y muy por aparte tengo los fans que pues no siempre los quiero, no quiero que todo se maneje al mismo tiempo, porque a veces quedan mobs ahí y pues si apago todo, pues digamos que no los podría matar el mob masher, que pues es lo que quiero hacer eventualmente. Y listo. Acá lo único que queda, tapar todo esto y estaríamos listos. Ahora vamos a hacer la chicken feet, que va a generar el piso como maldito, digámoslo. Literal se llama así, es force feet en inglés. Y para eso, pues bueno, de hecho, esto se compra en el Magician y solamente tengo que alimentar una gallina. Bueno, era una nomás, pero bueno. Y eso me bota este rotten egg. El resto de las gallinas, lo lamento, amigas. Y pues por ahora digamos que no me importa eso, porque lo que hago todo el tiempo es que mantengo lleno esto de gallinas nuevas. Y ahora
Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Primero que todo, vamos a quitar esto por un momento. Y la manera en la que yo siempre lo hago, que pues es como lo más fácil, es en la parte exactamente abajo de donde está el piso maldito, digámoslo nuevamente, le pongo estos cogwheels y esto lo que hacen es que envían una señal de redstone repetida, digámoslo, pues todos están conectados, entonces todos envían la misma señal de redstone. Luego tengo que ver cómo está puesto acá abajo, pero pues bueno, seguramente voy a mover todo hacia abajo, esta granja hacia abajo, puede que acá haga otra cosa, puede que lo tape, quién sabe, sabrá Diosito, pero por ahora esto no me va a preocupar. Lo que quiero hacer acá es enviar una señal continua de redstone. Para esto voy a ponerla exactamente acá, creería yo. Para eso voy a usar un pulse timer. Todos estos items son muy fáciles de hacer y pues en realidad y prácticamente ya los tenemos desde antes, porque pues si ya hicieron la dungeon de create, pues van a tener incluso esos links que usamos. Si le damos clic y lo mantenemos presionado, podemos bajarlo para que envíe la señal cada 2 ticks y queda enviando señal de redstone todo el tiempo. Y por abajo así es como se verían esas cogwheels. Ahora lo único que tengo que hacer es poner el rotten egg en el centro y esto va a convertir eso en dreadful dirt, se llama. Lo único que nos falta es tapar todo esto. Vamos a prenderlo. De hecho así nomás ya comenzó a trabajar. Entonces vamos a dejar esto así. Vamos a prender los ventiladores y los ventiladores lo que deberían hacer es empujarlos todos hacia el masher. Pero por algún motivo esos ventiladores de los lados no están haciendo nada, qué raro. Otra cosa que es importante ponerle al Mob Masher es sus upgrades. Entre los y más importantes vendría a estar el de looting, que pues es extremadamente fácil de hacer. Podemos poner hasta 10 y también le podemos poner sharpness para que los mate más rápido, que también es extremadamente fácil de hacer. Y listo, upgrades hechos. Algo extra que pues de pronto si en algún momento necesitan, que a mí me ha pasado, si necesitan cabezas de mobs, le pueden poner este upgrade de acá, que el pues aumenta la probabilidad de que los mobs boten su cabeza. Ahora vamos a probar nuevamente porque al parecer los ventiladores como que se dañan entre ellos, digamos que, o sea, no sirven al mismo tiempo porque uno está empujando hacia allá y el otro está empujando hacia allá, entonces como que entre los dos se quitan su trabajo, digámoslo de alguna manera. Para solucionar ese problemita que tenemos, algo que podemos hacer es cambiar todos estos cubos de los lados por algo llamado Entity Conveyors. Los Entity Conveyors lo que hacen es que mueven los mobs hacia la dirección que está apuntando esa flechita. Entonces, digamos, estos los van a empujar hacia acá. Y ahora vamos a poner otros 2 Entity Conveyors que los van a empujar hacia acá. Lo mismo de este lado. Y pues de este lado no sería necesario poner nada. Sin embargo, pues ya que tengo Entity Conveyors y pues me sobran, los voy a poner mirando hacia el frente. Y así es como funcionan prácticamente. Y ahora antes de hacer cualquier cosa, vamos a manejar los drops, vamos a manejar la experiencia. Y para la experiencia tengo que hacer algo que me gusta mucho de Just Air Things llamado un Experience Holder, si no estoy mal. Pero esto pide Blaze Gold. Y pues menos mal ya fuimos al Nether porque pues ya podremos avanzar al siguiente tier de Just Dire Things. Y por otro lado vamos a usar un Item Collector también de Just Dire Things. El siguiente goo es el Blaze Bloom Goo. Como se dan cuenta es muy fácil de hacer. Nether Wart, Blaze Powders y pues todo el resto de cosas ya lo tenemos. Y solamente tenemos que hacer uno. Va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo con los siguientes tiers. De hecho yo creo que ya puedo hacer hasta el siguiente tier. Estoy casi seguro. Ah, bueno, me falta el Skulk. Y para el último sí nos falta Dragon Breath, entonces por ahora no vamos a poder avanzar. Pero bueno, para esto vamos a usar bloques de oro, que porque pues al ser el siguiente tier, gasta bloques de oro. Recordemos que el primero gasta bloques de hierro, el tercero va a gastar bloques de diamante y el cuarto va a gastar bloques de netherite. Para eso voy a venir acá a este señor que de hecho ya todos tienen Unbreakable Brushes y me voy a llevar un stack de eso. Muchas gracias, señor, esto es muy amable. Al tener mejoras de compacting, lo que hacen es que convierten absolutamente todo como en la versión más compacta. Entonces, eventualmente esto se convierte en bloques de oro. Para activar este coso usamos Rotten Flesh y funciona tal cual como los que hemos visto anteriormente. Tenemos que rodearlo, idealmente pues para sacarle mayor provecho. Lo activamos. Al parecer, perdón, este no se activa con Rotten Flesh. Se activa es con wards o se activa con blaze powders, pero pues obviamente a este punto los nether wards son mucho más fáciles que cualquier otra cosa. Y pues bueno, vamos a empezar a esperar a que eso convierta. Mientras tanto, vamos a hacer el item collector. Solamente necesito 2 hoppers y ya tenemos
lo que va a manejar los drops. Y listo, esto lo vamos a tomar igual que las otras recetas, solamente tenemos que pasarlo por un horno. Vamos a estar ahí cocinando el resto y mientras tanto vamos a craftear lo único que nos falta, que vendría a ser un experience holder. Y de hecho esto lo vamos a usar bastante de ahora en adelante para pues diferentes cositas. Pero igual que todo en Just Dire Things, tenemos que configurar los rangos. Primero el item collector. Vamos a ponerle que los ticks estén en uno. Si están en un server, tener esto en uno es malo porque prácticamente esto está trabajando todo el tiempo. Y en un server, pues esto puede generar lag. Yo como estoy jugando solito, puedo ponerlo en uno. Vamos a dejarlo ahí en el centro lo más que se pueda. Y vamos a agrandar los lados. De pronto un poquito hacia arriba. No creo que sea 100% necesario. Pero sí está más que perfecto. Los drops no van a salir de ahí. Entonces ahí está muy bien. Y este señor Experience Holder, de hecho lo podemos dejar acá al otro lado. Funciona exactamente lo mismo en cuanto pues a la configuración. Va a quedar cubriendo toda esa área y listo. Prácticamente nuestra granjita es funcional. En el World Engine vamos a hacer un par de mejoras de stacks. De hecho, mientras hacía eso me pongo a pensar y creo o no he visto mejoras para stacks de diamante. De hecho, qué curioso. Entonces vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner el tinted glass. Vamos a prender esto. De hecho, esto está al revés. De alguna manera está al revés porque ese señor debería apagar cuando prenda yo esa señal. Y las arañas también van a ser un pequeño problema. Bueno, que cuando salgan, en cuanto salgan las vamos a empujar y pues van a morir espichadas. Y ya por último, para la configuración de los señores, de hecho acá también le quiero poner un void upgrade después de ponerle el compacting. Y si hay algo que no quiero que compacte, creo que todas sí están perfecto. Lo único que me falta es un void upgrade y tengo que de alguna manera cambiar eso para que pues funcione con esta misma señal. Y para intentar invertir esta señal, lo que voy a hacer es usar un Redstone Torch. Vamos a poner entonces la misma señal, recibiendo, y entonces ahí está apagado. Ahí las dos cosas están apagadas. Entonces esto debería estar prendido. De hecho, si funcionará como debería estar funcionando. Una vez se prenda, sabemos que es funcional lo que estamos haciendo. Vamos a manejar al revés. Vamos a poner entonces acá lo que envía la señal de redstone, que vendría a ser esto. Y acá está recibiendo por este canal. Y ahora, si por este lado ponemos la torch, debería prender. Perfecto. Y ahora sí, una vez quitemos esto y tapemos esto, cuando esto reciba la señal, va a apagar la linterna y va a prender el Mob Masher. Vamos a prender los ventiladores y ahora sí, esto va a comenzar a trabajar. Acá no quiero que coleccione partículas y si no le activamos esto de Collect Experience, no va a trabajar. Entonces ahora sí, va a comenzar a recoger toda esa experiencia. Vamos a ver drop acá por este lado. Recomendado, obviamente, callar todos estos sonidos de estos mobs. Y listo, pues bueno, ya está como con lo mejor. Acá creo que incluso puedo poner la linterna por fuera y allá adentro pues eso va a seguir trabajando, porque pues allá es donde está sin luz. Y pues bueno, acá es en donde vamos a ver un montón de cosas y por esto es que vamos a necesitar, de hecho, el Void Upgrade. Y el Advanced Void Upgrade es muy importante porque me permite, digamos que, botar cosas por mods, tags, que es lo que me interesa, items, y pues bueno, entonces digamos, si quiero por tags, puedo poner esto acá, le voy a dar clic, y no, de hecho no le voy a dar clic, y puedo con la ruedita del mouse bajar y escoger el tag que quiero usar. Entonces acá, por ejemplo, si le pongo C Armors, va a coger todo lo que es armadura, por ejemplo, todo esto, absolutamente todo esto lo va a tomar y lo va a borrar. También puedo poner todos estos arcos que están cayendo y puedo escoger tools. Si quiero que sea solamente arcos, pues entonces le pongo el de bow, pero entonces le voy a dejar tools. Y ahora vengo y todo esto se borra automáticamente. Y ahora sí, pues prácticamente quedamos con drop. Y pues bueno, esto es prácticamente todo lo que vamos a ver. También puedo borrar, creo que por item específico. Digamos, ahí puedo borrar por arrows. Entonces, si le pongo acá todo esto, borra esas flechas, las elimina automáticamente y el resto de las cosas sí van a estar ahí stackeándose todo el tiempo. Y pues lo más importante es que acá ya estamos consiguiendo niveles. Y esto es nuestra primera granjita de mobs, que vamos a dejar ahí corriendo todo el tiempo. Entonces eso va a estar generando drops todo el tiempo. Ender Pearls, que era algo que nos faltaba mucho.
slime, redstone, de las brujas, bueno, todo una muy buena cantidad de drops y pues como se dan cuenta genera una buena cantidad de mobs y ellos mueren prácticamente automáticamente. Entonces, buenísimo esto. Si deciden hacer esto en otros servers, deben poner un Ender Inhibitor que lo que hace es que prohíbe que los Endermans se teletransporten en un rango, pero por algún motivo en este modpack los Endermans ya tienen eso por defecto. Ellos, si se dan cuenta, nunca se van a estar teleportando hacia ningún lado, entonces no es necesario ponerle el Inhibitor. Y por otro lado, algo también importante es que las cosas que salen de apoteosis, todas automáticamente se voidean. No aparecen acá en como aire específico, sino bota los scraps directamente. Entonces, digamos que si quieren farmear las partes de apoteosis que tienen que farmear, lo mejor es que pues no usen una de estas granjas. Y con un poco de los niveles que necesitamos, entonces vamos a venir, voy a hacerme unos cuantos stacks de lápiz y vamos a comenzar a poner Hell Shelf Key acá. Y me dice que no cumplen el criterio para hacer Infused Hell Shelf. Entonces vamos a mirar acá. Me dice que necesita 45 de Eterna y 30 de Quanta como mínimo. En este momento estamos en 36 y en 51. Entonces, seguramente, si ponemos todas las Hell Shelves, pues ya llegamos a eso, pero nos quedamos sin Hell Shelf, ¿cierto? Entonces, para poder procesar esto, vamos a quitar una sola de ellas, perdón, ellas, y vamos a poner estos hasta que llegue a 45, o sea, con dos. Es más que suficiente. Ponemos esto acá y Infused. Tenemos nuestra primer Infused Hell Shelf. Para hacer la siguiente, el siguiente tier, volvemos en Giving Up. Acá nos dice que ya tenemos las Infused Hell Shelves y lo que queremos hacer ahora es estas Glowing Hell Shelves que se hacen con Glowstone, que pues el Glowstone ahorita con esa granja que acabamos de hacer lo vamos a conseguir y se sube súper extremadamente fácil. Y para hacer estas Deep Shelves tenemos que llegar a 60 de Eterna, mínimo 40 de Quanta y 40 de Arcana. Entonces con estas Hell Shelves estas Glowing Hell Shelf tenemos 3.33% de Arcana, mientras que no hacemos estas Blazing porque estas Blazings no dan Arcana y sí necesitamos ganar Arcana. Entonces primero necesitamos hacer Infused de Hell Shelves. Vamos a hacer unas cuantas. Esto puede subir máximo hasta 60, cada una da 5, por lo cual necesitamos 12 de estas Infused Hell Shelves. Si hacemos más de 12 no va a tomar los stats porque Eterna sube solamente máximo hasta 60. Entonces ya tenemos una. Vamos a ir intercambiando y pues las vamos a ir poniendo y convirtiendo en Infused. Y listo, ya tenemos las 12. Entonces acá comenzamos en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 40. Y si queremos subirlo directamente hasta 60, tendremos que hacer el resto si no estoy mal. Pero antes de hacer cualquier cosa quiero mejorar todo esto a las Glowing Hell Shells, las 12 que ya tengo, porque no estoy seguro si voy a necesitar hacerlas todas de la misma manera. Con esto llegamos a 30 de Arcana, 60 de Quanta y 45 de Eterna. Entonces recordemos que para hacer el siguiente tier lo que necesitamos es primero hacer Deep Shelves, estas Dormant Deep Shelves, que pues de hecho se hacen muy fácil y ellas dan Eterna, más 2 de Eterna. Pero para hacer la Deep Shelves vamos a necesitar 60 de Eterna, que nos falta un poco, mínimo 40 de Quanta y 40 de Arcana. Entonces en cuanto a la Arcana estamos a 10 y en Eterna nos falta un poco más. Y vamos a usar unas cuantas Dormant Deep Shelves, a ver hasta cuánto llegamos. Estos son 49. 53 y recordemos que queremos llegar hasta 60. Perfecto, nos faltarían solamente los 10 de Arcana. Y que en Arcana podemos usar velas a una 1.25 y pues de resto son un montón de end shelf, pues, bueno, o sea, shelves normales, bibliotecas normales. Entonces lo más fácil es usar velas. Vamos a hacer 10 velas. Ver si tenemos 10 velas. Si no tengo velas, tengo 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cómo poner estas velas por ahí cerca en el setup? Ya, pues prácticamente eso es todo lo que necesitamos. Y bueno, por ahora este setup se ve así horrible, pero no puedo poner, si pongo, digamos, las velas acá arriba, esto está en 48. Si pongo las velas acá arriba, no cuenta es el como pues el que está acá arriba, ¿cierto? Porque pues está fuera del rango. Este modpack tiene un add-on de la mesa de encantamiento que si venimos acá nos deja quitarle el rango en el que va a revisar o en el que va a encontrar los items que necesita. Los puede modificar quitándole o sumándole hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Entonces, si lo
le doy shift click. Ahora esta vela que está acá arriba la va a tomar y va a llegar a 50 de hecho. Entonces así ya debería estar bien. Aunque ponga una de estas acá, ya debería permitirme hacer el infusion de las deep shells. De hecho, si no estoy mal, esta es una de las dos cosas que me pide el señor. Y para las echoing deep shells, son deep shells también, pero como agrandadas con echo shards. Los echo shards ya tengo 3 acá. Prácticamente lo único que me faltan son las deep shells. Y de hecho con esto ya alcanza a tomar el setup por algún extraño motivo. No entiendo qué más está tomando hacia arriba. Pero pues así nomás ya está completando lo que necesita para hacer las otras 2 mesas que necesita. Lo cual está muy bien. Por último, las 2 Echoing Deep Shelves. Y con eso completamos la quest de nuestro querido amigo el Enchanter, que nos tocó un Tempad. Ok, esto no recuerdo muy bien cómo funciona, pero creo que es muy útil, creo. Entonces, antes de llevarme esto, quiero revisar que ese setup quede bien así. 70, 75, 50. Sí, pues ahí puedo seguir trabajando con ese setup así tal cual como está. Y este Tempad, creo que esto me permite, pero eso no toma poder ni nada. Si esto tiene que tomar poder, creo que me permite teletransportarme entre lugares que guardo dentro del Tempad. Entonces, esto eventualmente cuando tengamos energía va a ser buenísimo. Ahora volvemos al spawn. Creo que tenemos que volver al spawn primero. Vamos a hablar con el Enchanter y vamos a completar este stage. Nos dice, seek other echoes to continue your path. We may meet again. Should embrace the deep, but my shop remains open. Should you require it. Ok, thank you. Acá es donde se compra ese GM Chicken Feed. Y pues bueno, cositas que ya más adelante vamos a estar usando. Ahora vamos para el World Engine, en donde vamos a venir a la quest. Hablamos con este señor. Le vamos a decir que le entregamos esto y que le entregamos esto y que va a ensamblar las 2 shelves en el World Engine y las va a poner atrás. Ok, se ven muy cool ahí, quedan muy bien de hecho. Y perfecto, entonces ya tenemos tier 4 creo, no estoy seguro ya en cuál tier vamos, pero pues ya hemos avanzado un montón. Ahora, y por último en este capítulo vamos a hacer el Unearther que nos va a conseguir Netherite para seguir mejorando nuestro equipamiento. Y por ahora creo que vamos a parar un poco en cuanto a la historia y vamos a seguir haciendo cosas relacionadas con la base y la generación de recursos, energía, tal vez intentar Applied Energy Sticks. Eso no estoy muy seguro si ya lo puedo iniciar. Sería lo ideal y sería lo más hermoso del mundo. Entonces, eso para los siguientes capítulos. Por hoy, nuevamente, solamente vamos a intentar llegar al punto de hacer el Unearther que nos va a conseguir Nether. Y otra cosa, este setup que acabamos de hacer se puede mejorar mucho más y puede generar unos encantamientos perfectos prácticamente. Y eventualmente quiero hacer eso. ¿De qué depende? De que para el siguiente tier, que es pues bueno, acá es en donde ya estamos. Para el siguiente tier tenemos que hacer Infused Dragon Breath, que pide 80 de Eterna, entre 15 y 30 de Quanta, o sea que tenemos que hacer algo para que baje de Quanta, que de hecho es muy fácil, y mínimo 60 de Arcana. Pero pues lo más importante, obviamente necesitamos Dragon Breath, y pues hasta el momento Dragon Breath no tenemos. Entonces, cuando consigamos Dragon Breath, vamos a poder seguir avanzando y hacer el setup perfecto en el que pues vamos a tener todo lo que necesitamos para hacer encantamientos extremadamente rotos. Por ahora con ese que tenemos podemos como encantar la ropita que tenemos y pues como sobrevivir con eso que tenemos, pero pues eso lo haré ya después fuera de cámaras o tal vez más adelante y muy seguramente fuera de cámaras porque pues para qué. Vamos a tomar todo este dinerito que está por acá. Vamos entonces a revisar el Unearther. Él trabaja con Netherrack y es este Unearther se llama un Dimensionalist. Para ser un Dimensionalist yo siempre acudo a la quest en Getting Started, acá en esta parte, y pido un Resonance Engineering Block para hacer ese Resonance Engineering Block. Esta cosa me pide otro Echo Shard y 4 Advanced Electronic Components y Lead Sheet Metal. Entonces tenemos que hacer 4 de esos, o sea que necesitamos solamente 4 lead plates. El resto de cosas todo lo compramos en los ecos que ya hemos desbloqueado. El fabricador, si no estoy mal, es el que vende los Advanced Electronic Components. Necesito 2 de estos. Con eso podemos craftear nuestro Resonance Engineering Block. Por acá nuestro Pet Rock todavía sigue perdido. No sé qué es de su vida. De hecho, ni siquiera me acordaba de él. Vamos a poner el Unearther acá. Y ahí está el Dimensionalist.
Lo vamos a convertir en token nuevamente. Y yo creo que podemos, bueno, aunque se me quedó el token, podemos hacer uno más de una vez para tradear con él. Pero pues bueno, eso lo haremos adelante porque se me quedó el otro token. Y podemos ir poniendo ahí nuestro Dimensionalist. Le tenemos que poner comida, obviamente. Tenemos que hacer el setup completo que ya conocemos. Con los dos cofres acá, tenemos que agrandarlo. Y pues él trabaja con Netherrack. ¿Cuál es el problema? Que para conseguir Netherrack de forma pasiva, como lo hacemos con de pronto las rocas, es un poco complicado, hasta donde yo tengo entendido. Y pues en realidad la única manera pasiva de generar Netherrack sería tal vez con Industrial Foregoing. En realidad es la única que se me ocurre que pueda llegar a funcionar, porque pues bueno, esto genera basalt, pero el basalt con basalt no podemos llegar a hacer Netherrack de alguna manera. Entonces pues por ahora y al comienzo tenemos que hacer que este señor trabaje pues solo con lo que tiene hasta el momento. Pues prácticamente tenemos que traerle los materiales. Y pues bueno, este señor prácticamente está listo para trabajar. Lo único que le falta es el material. Y pues para eso vamos a dejarlo trabajando un poco con lo que tengo acá en mi inventario, que son como de 200, creo, sí, 200. Y vamos a visitar el Nether, entre comillas, que visitamos en los capítulos anteriores. Y al parecer el input de items tiene que ser por creo que por un solo lado, o no sé si es directamente por atrás, pero pues yo tengo todo configurado para que a estos señores les entre los inputs con los que trabajan por detrás. Entonces, vamos a dejar trabajando ahí. Vamos a dejar esto pues así como está. Solamente generas hasta 4 materiales máximo. Y pues eso cuando ya esté al máximo de nivel. Entonces, por ahora ni siquiera es 100% posible de que genere el loot, sino que pues es una probabilidad. Entonces, antes de hacer eso, vamos a mirar a ver qué tanto podemos mejorar nuestra ropa con los encantamientos que acabamos de hacer. Y pues aún así teniendo en cuenta que pues eso, digamos que no va a ser la mejor ropa del universo, ¿cierto? Pues bueno, aquí en realidad lo que más me interesa es sacar pues Netherrack, que pues es a lo que vengo. Quiero intentar de hecho llenar esta bolsa con Netherrack y todo este restante de cosas, pues botarlo, y lo que no, guardarlo directamente en la maleta como para tener las cosas separadas. Acá ya estuve antes, entonces estaba un poco limpio, pero lo que sí spawnea todo el tiempo, según me he dado cuenta, son blazes. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con los blazes nomás. Tenemos que hacer esto al menos al comienzo, mientras conseguimos el netherite que necesitamos para mejorar la ropa. De ahí en adelante, lo que podemos hacer es conseguir kiwi para hacer extractores, y pues desde ahí comenzar a generar netherrack con extractores. Creo que con esto subo también mi tier. Bien, ya subí a frontier, lo cual es muy bueno porque ahora la farm que tenemos va a generar un poquito más de loot en cuanto subamos el tier. Acá podemos ver en la información que los drops cambian en cuanto a la rareza. Y pues esto es más que todo referente a las gemas y pues el equipamiento que botan los mobs. Y por otro lado también hace que peguen mucho más duro y tengan más energía y den más experiencia. Hasta ahora no pegan más duro, pero sí tienen más armadura. Y de hecho ya tenemos también incluso el siguiente tier casi asegurado. Lo único que nos falta es matar a una Apothec Invader, pero hasta el momento no he visto que salga uno, entonces va a ser un poquito difícil hacer eso. Hola. Y acá es donde quería llegar. Todo esto es Runeterra. Entonces con esto me voy a llenar el inventario hasta este punto, porque pues ya no tengo con qué más romper Netherrack y no quiero dañar más armas o más herramientas. Entonces ya tenemos una bolsa completa y una parte del inventario. Yo creo que eso es más que necesario para lo que necesitamos. Y ahora absolutamente todo esto se lo vamos a poner en este barril acá atrás a este señor. De hecho creo que ni siquiera le alcanza todo un barril para pues todo este inventario de Netherrack que conseguimos. Y listo por hoy. Vamos a dejar a este señor ahí trabajando. Ya tenemos Blaze Powder, tenemos Software. Está a punto de subir a nivel 3. Y pues recordemos que hasta nivel 4, si no estoy mal, desde nivel 4 efectivamente, empieza a conseguir Netherite Scraps con un 20% de probabilidades. E incluso Isnium, que Isnium es de Occultism y es un fastidio de conseguir en un modpack normal. Entonces, pues bueno.
Tenemos Blaze Powder, vamos a conseguir Sulfur también. No es lo mejor del mundo, pero pues lo que más me interesa es el Netherrack y seguro con 3 Netherrack que le pusimos va a conseguir sus Netherite Scraps de ahora en adelante muchísimo más fácil. Por hoy y por ahora, amigos, les agradezco como siempre, espero hayan disfrutado el capítulo del día de hoy, separado por 2 partes, pues entre el de ayer y el de hoy. Espero les sirva en sus mundos, espero haya sido de ayuda en realidad. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Estaré agradecido de todo corazón. Vamos a seguir como avanzando en la construcción de la base y otras cositas como más específicas a inventario y generación de energía para ir como moviendo más o menos a mid-game, y ya después de eso vamos a seguir con la cosa de los ecos. Por hoy, como siempre, les agradezco, tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.